Bueno, ¿escucha? ¿Escucha bien? Tiene que escuchar con el espíritu, no con el oído hermano. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor por este día y por esta oportunidad de darnos de poder venir a su casa, a escuchar su palabra, a adorarlo, a alabarlo en espíritu y en verdad. Bendecimos a los siervos, a los pastores, donde estén, que el Señor los ministre también por medio de su espíritu, a todos aquellos que vean este vivo, que el Espíritu Santo también los esté ministrando. Si han venido con un corazón receptivo, a Dios van a escuchar. Amén. Si han venido a buscar al hombre, no lo van a encontrar porque no está. Pero está el Señor. Amén. Y está su palabra. Escuchaba a la hermana sobre la obediencia y Dios dice en su palabra en Hebreos 12:6 que Él disciplina a los que aman y azota a los que reciben por hijos. Así que si usted quiere reflexionar, busque lo que es azote, no le va a gustar. Y a nosotros no nos gusta que nos discipline el Señor o que nos exhorte, pero Él es su Padre, y dice también Hebreos 12:7, dice que qué padre no corrige a sus hijos. Nosotros a nuestros hijos no les dejamos que hagan lo que quieran. A veces nos sobrepasa, pero tenemos que corregir. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Si nosotros decimos, Señor, tú eres mi Padre, tenemos que recibir la disciplina, porque la misma palabra en Hebreos 12 dice que el que acepta la disciplina, Dios lo trata como hijo. Pero el que no quiere ser corregido es un bastardo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Es un bastardo, no es hijo. Entonces, cuando venga la disciplina, siéntanse gozosos. Amén. Amén. Porque el Padre te está disciplinando. ¿Para qué? Para corregirte, para corregirlo. Porque nosotros tendemos a desviarnos. Amén. Amén. La palabra que yo les voy a compartir hoy está en Ezequiel 34, del versículo 11 en adelante. ¿Lo quieren, hermano? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco de refugio. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Amén. Como verán, Dios está hablando a los líderes. Ustedes van a ver el título en algunas traducciones que dice profecía contra los pastores de Israel. Y muchos van a pensar, al fin una palabra para el pastor. No, está hablando de los líderes, de los gobernantes de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, yo pensaba tantas veces he pensado y he meditado, ¿por qué somos tan desobedientes? Pero no nosotros, toda la historia de la Biblia. Hemos sido desobedientes. Dios siempre se ha querido acercar a nosotros de diferentes formas.
financieros, no les gustó la corrección, no les gustó que Dios los dirija, que los corrija, que les dé dirección, que hicieron que diera un rey. Y la Biblia misma a nosotros cuando leemos, Dios levantaba líderes, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo Josué. Pero dice la Biblia que cuando Josué murió, los ancianos, después con el tiempo también murieron. ¿Y qué hacían los ancianos? Pasaban la palabra a los hijos, a los nietos. Pero cuando murieron los ancianos, dice que en el libro de Jueces, capítulo 1, cuando empieza el libro de Jueces, dice que se levantó una generación que no conoció a Dios. Y cada cual hacía lo que mejor le parecía. A veces nosotros en estos tiempos creemos que somos los super cristianos, los super obedientes, pero toda la historia del hombre en su relación con Dios ha sido igual. Entonces dijo Dios, bueno, no me queda otra, voy a mandar a mi hijo. ¿Qué hicimos? No le creímos, no lo reconocimos y lo matamos. Entonces Dios dijo, bueno, ahora voy a mandar mi espíritu. Y nosotros seguimos siendo cada vez desobedientes. Y quizás ustedes pensarán, no, pero si yo vengo a la iglesia siempre, no, eso no es obediencia. Nosotros tenemos un Dios, hermano, poderoso, un Dios sobrenatural. Está muy sobre nosotros. Todo lo que Él hace es sobrenatural. Pero todo lo que hace Dios lo hace por medio de la palabra. Entonces, si nosotros queremos obedecer a Dios fuera de la palabra, y estamos en problema. Dios siempre manifestó su poder, su voluntad, por medio de su palabra, no por otra cosa. Y nosotros no precisamos buscar en los libros de los profetas o en los evangelios, no, hagan la Biblia en la primera hoja. Es como que Dios se está presentando en el principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. ¿Y saben por qué no se nos revela? Primero porque nuestra mente es limitada. Cuando Dios dice, tu mente tiene que dejar de funcionar. Tenés que funcionar con la mente de Cristo. Amén. Porque a nosotros no se nos puede revelar eso. Porque si nosotros salimos hoy de un tremendo cielo celeste, decimos, Señor, wow, esto es lo que has creado. Y todo lo que vemos está creado por Él. Pero cuando nos viene un problemita, no le creo a Dios. Y se nos olvida que Él es todopoderoso. Se nos olvida que Él todo lo que hizo en la Biblia lo hizo a través de la palabra que sale de su boca. No lo hizo de otra forma. Dios levantó a Moisés por medio de su palabra, mandó las plagas por medio de su palabra, abrió el mar por medio de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Lázaro por medio de la palabra, Lázaro, sal fuera. Entonces, si yo no retengo, si no escucho la palabra, si no la leo, yo no puedo empezar a ser obediente. Hay pasos para seguir la obediencia. Y Dios lo dejó estipulado. Porque sí, como decía la hermana, es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a una nueva creación, a una creación y a una naturaleza espiritual. Nadie la conoce. ¿Quién nos tiene que revelar? El Espíritu. Pero por la palabra. Entonces, si yo esta Biblia la dejo arriba de una mesa, no tiene ningún poder, hermano. Es un libro más. La palabra tiene que estar guardada en tu corazón. Porque si Dios te va a hablar, va a sacar de tu corazón la palabra. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, les va a recordar. ¿Quién nos va a recordar? La palabra. Si hay cosas que Dios no te está contestando, o que Dios no hace su voluntad como nosotros la queremos, es porque está fuera de la palabra. Dios no se mueve fuera de su palabra. Es como si fuera el ámbito o el perímetro de Dios. Dios se mueve solamente por toda su palabra. Y el Espíritu Santo habla por su palabra. No está por fuera, hermano. No hay
nuestro deseo, porque no lo van a encontrar. Hay muchas personas que no han escuchado, que dicen, Dios me habla, Dios me dijo, Dios esto, Dios el otro, pero en su corazón no hay palabra. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Dios o tu conciencia? ¿O tu voz interior? Porque a veces nosotros nos olvidamos que el Espíritu Santo te va a hablar en la palabra. Y la palabra, la Biblia a nosotros nos enseña que la palabra es el espejo nuestro. No para yo mostrárselo a los hermanos. Mira que creo que está de hermano. No. Es espejo para nosotros. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un grano en la frente y me pongo un espejo, el espejo no me va a mentir. Se va a ver el grano en la frente. No te va a mentir la palabra. Entonces el Espíritu Santo saca la palabra, te la pone enfrente y te corrige. ¿Amén? Amén. Entonces Dios dice, desde el principio hasta estos tiempos y hasta el final de toda la Escritura, escuchen mi voz. Amén. Escuchen mi voz. Siempre digo lo mismo. Guarden mi palabra. Dios dice en la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Porque no nos queremos sujetar. Porque nosotros, cuando estábamos siendo esclavos de Satanás, hijos de él, nosotros ahí manejábamos nuestra vida como queríamos, como bien nos parecía. Entonces, ahora que tenemos un padre que nos quiere corregir, nosotros seguimos a veces en desobediencia. Entonces las cosas a veces no nos salen, no nos funcionan, porque nos salimos de lo que él ya estipuló. Él dijo, escuchen, esto es la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchen mi voz, escuchen mi palabra. Guarden, ¿dónde? En tu corazón. Guarden adentro la palabra de Dios, hermano. No la dejen arriba de una mesa. Tu corazón tiene que estar lleno de palabra. Amén. Aunque no la entiendas, lee. Porque el Espíritu te lo va a traer a memoria, te lo va a traer a recuerdo y te lo va a explicar. Dios ya lo dejó estipulado de esa forma. Y el tercer paso que Dios nos pide, ¿cuál es? Pongan por obra. Nosotros conocemos la palabra cuando el Señor que les enseñaba las dos formas de cimentar. Mateo 5:24, Lucas 6:46, cuando Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Eso dice el Señor, ¿por qué? Al que escucha mi palabra y la pone por obra, ese es un hombre prudente, que edifica su casa sobre una roca. Y viene la tormenta y la casa se hunde. Y el insensato es el que escucha y no la pone por obra. Y edifica en la arena. Y acá tenemos un problema, porque la tormenta va a venir para todos los que estamos acá, y para todos los hermanos que tengamos. La tormenta viene para todos, así como la lluvia cae para los buenos y los malos, y el sol sale para el justo y el justo. Pero el problema es que la palabra siempre, en algún momento, te va a confrontar. Entonces somos obedientes al Señor mientras estamos cómodos. Porque ese es el problema del hombre. Mientras Dios nos saca de la comodidad, o cuando te hace doler algo, y ahí ya no nos gusta. Entonces mientras estamos cómodos, obedecemos. Me muevo por acá no hacemos. Pero en algún momento, si querés obedecer a Dios, si querés estar alineado con Dios, la misma palabra te va a confrontar. ¿Con qué te va a confrontar? Te va a confrontar con tus sentimientos, con tus emociones y con tus propios intereses. Te va a confrontar. En algún momento, un esposo, una esposa, un hijo, te va a decir, ¿qué vas a ir? ¿Otra vez a la iglesia? Estás todo el tiempo metido ahí. Te está confrontando la palabra. Y el Señor está esperando a ver qué vas a hacer. Porque eso ya nos corresponde en forma individual a cada uno de nosotros. Amén.
Dios es muy claro en la palabra. Si amas más a tu madre y a tu padre que a mí, ¿qué dice? No eres mi marido. Porque Dios ocupa el primer lugar. Amén. Si amas más a tus hijos que a mí, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué dice el Señor? ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Negarte a ti mismo. Y ahí es cuando te negas. Porque la Biblia, cuando nos habla de los altares no solamente es para adorar, hermano, es para ofrecer sacrificio. Y Dios en algún momento, con la misma palabra, te va a confrontar tanto que te va a pedir que sacrifiques algo. Y tuvo que sacrificar mi tiempo. Y no quiero. Entonces, ¿sabes en qué caemos? En lo que ya está escrito. ¿Quién sacrificó la palabra? El mismo pueblo de Dios. Porque eligió Barrabás y al Señor lo crucificaron. Y el Señor es la palabra. Entonces, a veces por nuestra propia comunidad, sacrifico la palabra. No voy a sacrificar nada. No voy a dejar de decir esto porque no. No voy a dejar de dormir. ¿Cómo no voy a levantarme de ahora antes para hablar con el Señor? Entonces, si cantamos, ¿cuán importante es el Señor para nosotros? Cantemos con entendimiento. Porque Dios todo lo ve, todo lo escucha. Y Él está escudriñando cada uno de nuestros corazones en el instante, como todo el día. Siempre la palabra nos va a confrontar con algo, hermano. Porque Dios siempre apartó a su pueblo. Siempre. No podemos estar divididos. No podemos estar con un pie en el mundo y otro pie con el Señor. Es imposible. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me tengo que pelear con mi familia? No, yo no me peleo con mi familia. Yo no me peleo con mi familia. Yo les declaro la palabra. Pero ahí es donde Dios te va a confrontar. Yo la última vez que estuve enfermo, mi hijo mayor, yo decía, Señor, me mandaba mensaje a ver cómo estaba. ¿Estaba bien? Digo, sí, estoy bien. ¿Sabe qué mensaje me mandó? Antes cuando tomabas vino y fumabas, no te enfermabas. ¿Te das cuenta que te va a confrontar en algún momento? Porque era mío, es mío. Y yo dije, Señor, dame sabiduría para contestarle. Le contesté, le dije, hijo, a mí Dios me hizo libre del alcohol y de la nicotina. Y prefiero estar así y mantenerme así, limpio para el Señor. Te va a confrontar. Ustedes piensan que no. Que entonces yo para no pelearme con mi hijo tengo que elegir a mi hijo, vení a casa, traer la cerveza que quiera y tomar lo que quiera en mi casa. No, hermano. Porque Dios nos dio una tarea. La obediencia. Y la obediencia no es para casual. Es para tu casa. Es para tus hijos. Es para todos donde pise la planta de tus pies. Pero como decía la Gloria, cuando nosotros nos toca algo, es lo mismo que cuando Dios, o cuando se predica sobre el tiempo, y el pastor está predicando prosperidad. Esto es del Antiguo Testamento. Y empezamos a sacar versículos que nos convienen a nosotros. Entonces, sacrificamos la palabra. Hay el versículo que del Antiguo Testamento lo tomamos, pero no le diremos ya está, no es así. Ojalá Dios se lo revele a todos. Porque ustedes no saben la bendición que se pierde diezmando, ofrendando, con las primicias. Son bendiciones de Dios. Y fíjense que cuando la Biblia comentaba del Deuteronomio 28, ¿qué dice? La palabra comienza, dice, te acontecerá que si oyeres mi voz, si guardares mis mandamientos, acá, y si los pusieres por obra, yo te exaltaré delante de todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones que están enumeradas te van a seguir. Ahí tenemos otro problema. Porque dice, todas las bendiciones te van a seguir. Entonces las bendiciones vienen detrás. Pero nosotros corremos detrás de las bendiciones. Nosotros estamos corriendo al revés. Porque nosotros muchas veces venimos a la presencia de Dios para ir a buscar la bendición. Y la bendición no se busca, la bendición viene atrás de los obedientes. Si no, el Señor nos diría, te van a seguir, las bendiciones te van a alcanzar. Pero si no hay obediencia, pedimos la voluntad de Dios,
pedimos o le decimos Señor, pero en algún momento eso entra en conflicto con nuestra vida personal, con nuestra vida económica. Decimos que todo es del Señor, pero no me toca el bolsillo, Señor. Decimos que el tiempo, todo lo que yo tengo es del Señor, pero no apartamos tiempo para Él. ¿Y saben por qué desobedecemos? Porque no le conocemos. Tan simple como eso. No lo vamos a conocer solamente por prédicas. Lo vamos a conocer comiendo su palabra. Por prédicas no lo vamos a conocer. Si ustedes pueden estar orando a la mañana, a la noche, a la tarde, pero alguien de ustedes se toma todos los días para meditar. Meditar no es orar. Meditar es escudriñar la palabra y estar en la presencia de Dios. ¿Es listo? No creo. Ahí se lo conoce a Dios. Ahí se conoce al Espíritu Santo. Porque Dios, cuando el Señor enseña sobre los dos cimientos, está diciendo los dos tipos de personas que hay. El creyente y el discípulo. El creyente escucha la voz. Listo. Nada más. El discípulo escucha la voz y obedece. ¿Amén? Amén. La palabra acá en Ezequiel, Dios está reprendiendo y exhortando a los líderes también por desobediencia. ¿Por qué? Porque Él dice, Dios ve a todo su pueblo como un rebaño de ovejas. Y a los líderes los ve como pastores de ese pueblo. Entonces, los reyes, los sacerdotes y los profetas en esos tiempos, Dios los veía como pastores, como autoridad, porque las ovejas necesitan tener un pastor, no pueden estar solas, tienen que estar en rebaño, y así es, Dios ve a su pueblo. ¿Amén? Entonces Dios le está reprendiendo y lo está disciplinando, le está diciendo, ustedes no apacentaron mis ovejas. Un rey cuando tomaba el trono, ¿qué tenía que hacer? Un rey, ¿qué tenía que hacer? Tenía que cuidar a su pueblo. Tenía que hacer justicia, cuidarlo y protegerlo de sus enemigos, darles de comer, darles agua. Un rey no llegaba y se ponía en una reposera. Entonces Dios, por eso lo trata como pastor. Ustedes se apacentaron solos. Ustedes se comieron mis ovejas. No fueron a buscar la perdida, no fueron a buscar la extraviada, la descarriada, no la trajeron, no vendaron la perniquebrada, no sanaron las enfermas. Entonces Dios dice, hasta acá llegaron, voy a mandar un pastor, el buen pastor. Y él mandó a su hijo. ¿Para qué? Para que el buen pastor hiciera esto. ¿Quién nos trajo a ustedes? El buen pastor. Él nos fue a buscar. A cada uno de nosotros nos fue a buscar. Cuando estábamos descarriados, cuando andábamos en el mundo. Él nos trajo. Y nos puso en el rebaño. Pero nosotros somos esa oveja. En estos tiempos los pastores, Dios le hablaba, usted ya sabe que Dios le hablaba por cosas que ellos ya sabían. Bueno, los pastores tenían ovejas, algunos. ¿Qué tipo de oveja había? Estaba la oveja que se adelantaba, la oveja que se retrasaba, la oveja que se perdía, la oveja que era rebelde, la oveja que era gorda, la débil y la inconstante. ¿Sabe quién es la inconstante? La perniquebrada. ¿Sabe qué es perniquebrada? Es una quebrada. Ahora, ¿qué hacía el pastor con esas ovejas? Las que se adelantaba y él las quería corregir. Las tenía que corregir. Tenía una vara y un callado. El Salmo 23 dice, ¿qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado le daba corrección o dirección a las ovejas. Entonces, como la oveja no entendía, se adelantaba, es adelantarse, lo hago a mi manera, porque no se esperaba el tiempo de Dios, de impaciencia. Yo me adelanto al rebaño. ¿Qué hacía el pastor? Le ataba a la pata trasera
una piedra. Entonces con ese peso la oveja tenía que caminar a la parte del rebaño. A la débil, a la que quedaba atrás, le pegaba con la mano un poquito y se juntaba de nuevo con el rebaño. A la perdida la iba a buscar. La oveja gorda y fuerte que habla acá la Biblia dice, la destruiré. Esas ovejas, ¿sabe cuál eran? Son las ovejas que comen, que comen, que comen, comen, engordan y no dan más. Estas son las ovejas gordas y fuertes. Porque todo el alimento que Dios nos da no es para nosotros. No es para nosotros. Entonces, la perniquebrada o la inconstante, también había ovejas que se peleaban. ¿Saben qué hacía? Esa me encantó. ¿Saben qué hacía el pastor? Se peleaba oveja con oveja. Usted se ve lo espiritual. ¿Saben qué hacía? Me encantó, eso me encantó. La ataba pata con pata. Entonces tenían que aprender, en vez de pelearse, a caminar juntas. A comer juntas, a tomar agua juntas, a dormir juntas. Dios es sabio. Por eso Él nos trata como ovejas. La oveja es débil, nosotros somos débiles. Nos desorientamos enseguida. Corremos la mirada por cualquier cosa. Hoy el mundo está totalmente desordenado, hermano. Hoy no hay libertad, hay libertinaje. A los buenos les llaman malos, a los malos les llaman buenos, a los amargos dulces y a los dulces amargos. Está todo desordenado. ¿Y qué dice en el principio? Génesis, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si hay desorden, hay vacío. Si en tu vida hay desorden, Dios tiene que ordenar. Porque donde hay desorden, hay vacío. Y la única forma que Dios pueda ordenarte es por medio de la palabra y de su espíritu. La vara y el callado que usaba el pastor es la palabra y es el Espíritu Santo. Te corrige, te da dirección, te protege de los depredadores, porque el pastor usaba esa vara para pegarle a los animales cuando se quería robar una oveja. ¿Amén? ¿Lo van entendiendo? Amén. La inconstante, que es la perniquebrada, la inconstante, ¿qué pasa? La inconstante tenía todos los síntomas de la otra oveja. La inconstante tenía todos los síntomas. Era rebelde, se iba, a veces le venía el espíritu de cabra. ¿Saben cuál es el espíritu de cabra? Que saltan de redil en redil, van a buscar los pastos, vuelven, cuando vuelven toda sucia. Entonces, esta inconstante era rebelde, a veces se perdía, a veces se adelantaba, a veces se atrasaba. Entonces el pastor la tenía que tomar, la ponía sobre una piedra y le quebraba el mundo. Y ustedes dirán, es demasiado fuerte. No, porque el pastor lo hacía por amor. Él le quebraba la pierna por amor. Porque si él dejaba esa oveja así, iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Porque se iba, no se quedaba con el rebaño. Entonces la única forma que él tenía de salvarle la vida a esa oveja, quebrarle la pata. Entonces, ¿qué hacía después con amor? La encarnillaba. Cuando la encarnillaba, no le dejaba el hueso derecho, se lo dejaba un poquito sobresalido. Y esa oveja iba a reinar por el resto de su vida. Pero esa oveja se iba a acordar de que no se tenía que ir al lado del pastor. Jesús dijo en Juan 15, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí para que den fruto, no se vayan de mí. Y ese es nuestro problema. ¿Sabe qué hacía el pastor? Se sentaba en una piedra mientras todo el rebaño comía. Y a la perniquebrada la tenía acá, echada, porque no se podía parar. Le daba comida, le daba agua, le daba un plato especial, porque no se podía mover.
iba con el rebaño, la cargaba el enorme. Esto es lo que hace el buen pastor. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mí. ¿A quién en la historia de la Biblia, qué patriarca le quebraron el muslo? A Jacob. Cuando Jacob en Génesis 32:22 se encuentra con el varón de Dios, Jacob sabemos quién era. Su nombre, engañador. Él vivía engañando, vivía usurpando. Todo lo que conseguía lo conseguía a su fuerza, a su manera, su carne. Le robó la primogenitura al hermano, le robó la bendición, después fue engañado por su tío, y así fue él, y encima se hizo rico. Y cuando cruza toda su familia, los cruza del otro lado del río, dice que los solos, dice que se puso a pelear con un varón de Dios, con un ángel. Y mientras luchaban, como él no lo soltaba, ¿qué hizo este varón? Le tocó el mundo y lo descoyuntó. Eso es, le separó el hueso. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. No te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. ¿El ángel no lo conocía? Sí lo conocía. ¿Y por qué le preguntó el nombre? Porque nosotros cuando venimos al Señor tenemos que reconocer por qué venimos al Señor. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que reconocer que nuestra vieja vida ya no sirve para nada. Entonces Dios te muda a otra persona. No serás más Jacob, serás Israel. Esa es una conversión, es una transformación. ¿Qué dice la Biblia? Que después Jacob siguió reinando. ¿Por qué esas señales eran externas? Porque en el Antiguo Testamento Dios estaba afuera. Entonces, Jacob caminaba, reinaba como la oveja mediterránea. Y era porque Dios lo había transformado en una nueva persona. Pero hoy en el pacto Dios no está afuera, está dentro. Y Dios no te quiebra la pata, te quiebra otra cosa, el corazón. ¿Sí lo entienden? Amén. Dice la palabra en el Salmo 34, versículos 18, 19 y 20. Dice que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. De muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas esas se encarga el Señor. Él guardará todos tus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. Quebrantado, hermano, quebrado, roto, separado. Y la profecía esa nosotros sabemos que pasó con la crucifixión del Señor. Cuando Él murió, que no le tocaron ningún hueso. ¿La saben la palabra? ¿La recuerdan? Juan 19:30, el Señor dijo, consumado eso. Y entregó el Espíritu al Padre. Y los judíos, como era la preparación de la Pascua, venía el día de reposo, fueron a los romanos, le dijeron que quiebren las piernas para que se murieran, porque eso lo hacían los romanos. Quebraban las piernas de los crucificados para que se murieran rápido. Lo hicieron los romanos con uno, con el que estaba al costado, con el que estaba a la izquierda, cuando fueron al Señor, el Señor estaba muerto, no le tocaron un solo hueso. ¿Por qué no? Porque cuando el pastor le quebraba una pata a la oveja, era para salvarle la vida, no era para matarla. Cuando el ángel le quebró el muslo a Jacob, era para transformarlo y darle una nueva vida, no era para matarlo. Los romanos, el mundo, Satanás, ¿qué querían hacer? Querían ver muerte, pero no pudieron tocar ningún hueso. Entonces, el Señor es el obediente por excelencia. Entonces, ¿por qué le iban a quebrar los pies? ¿A qué oveja le quebraban las patas? A la desobediente, porque le iban a quebrar los pies al Señor. ¿Lo entienden? Amén. A la oveja rebelde. El Señor no era rebelde. El Señor vino y desde que Él nació hasta que fue a la cruz,
lo dice continuamente el Señor. Yo no vengo a buscar mi gloria, sino puedo buscar la gloria del Padre. Yo no hablo por mi cuenta, hablo por lo que me dice el Padre. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre debe hacer. Toda esa fue obediencia hasta la cruz. Entonces, ¿quién iba a tocar los huesos? Pero él dice, cuando lee el rollo del profeta Isaías, cuando él está en la segunda, cuando comienza su ministerio, se levanta, toma el rollo, abre y lee Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados. A los quebrantados. A eso vino el Señor. La señal del quebrantamiento es por dentro. Y el único que la puede sanar es el Señor. No hay otra persona. Por eso es el buen pastor. Por eso Dios le habla como pastores a las autoridades, a los líderes. Y tengo una mala noticia, hermano. Dios a cada varón que está en este lugar, a todos los varones que están acá, le han dado un rebaño. Su propia familia. Sus hijos son sus ovejas. Dios te ha puesto de pastor de tu familia. Pero nosotros queremos pastorear afuera, al vecino, y no pastoreamos nuestra casa. Dios va a pedir cuenta, como lo hace acá. Amén. Porque los hijos, aunque tengas un esposo que no es creyente, o que tengas una esposa que no es creyente, si no está el varón, está la mujer, pero la autoridad está. El sacerdocio y el pastoreo de una familia es estar en la cabeza. ¿Y cómo pastoreo a mi esposa que no cree en Dios con tu testimonio? Escogiendo obedecer a Dios y no a tu esposa, simplemente para que no se enoje. De tu esposa enojada, de tu esposo enojado, se va a encargar el Señor. Amén. No nosotros. No nosotros, hermano. Él es el buen pastor. Amén. Amén. Para ir terminando, que nosotros podamos entender esta mañana que Dios requiere obediencia. Pero nosotros tenemos que entender lo del quebranto. Todos los que estamos acá, en algún momento, se arrojan. Todos en algún momento hemos tenido una crisis, de lo que sea. Hay personas que han perdido familiares. Eso es un quebranto del corazón. Es una herida en el corazón que no la puede sanar más que el buen pastor. Nosotros cuántas veces hemos pasado por esa puerta perniquebrada y no nos damos cuenta porque es el quebranto del corazón. Pero yo le digo para que ustedes entiendan. ¿Cuántas veces hemos pasado por esa puerta perniquebrada? ¿Cuántas veces Dios se pasea en este lugar para sanar tu corazón? Y nosotros simplemente no se lo pedimos, porque Dios está esperando que se lo pidan. Las crisis en nuestras vidas provocan lastimaduras, hermanos, las pérdidas, lo que te esté pasando, lo que sea, va a producir siempre una herida. Y a nosotros a veces nos va a decir, ya se lo diga al Señor, pero en algún momento esa herida va a florecer, porque no lo sana el Señor, porque no lo sana el buen pastor. Y el Señor se pasea para eso, para sanar los corazones quebrantados, para sanar sus ovejas quebradas, hermano. Entreguen toda herida al Señor para que Él la sane. No caminen quebrados, porque Él te puede sanar. A eso vino el Señor. Él vino a traer su rebaño, Él vino a cuidarte, Él vino a apacentarte. Recuerden que nosotros somos pastores en nuestras casas, porque el Señor en algún momento te va a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta
que va a reclamar Dios es a mí, no a ella. Y esa es la autoridad que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Los pastores de una ciudad no están para criar a nuestros hijos o nuestra familia, están para apacentar la grey del Señor. Nosotros tenemos una tarea, hermano, que hacer. Tenemos una tarea. Y son nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen. Amén. Amén. Gracias.